Todo termina con un silencio ensordecedor. Estamos en el 2 de diciembre de 1993. No hay música, no hay aplausos, solo el zumbido de las moscas y el calor pegajoso de una tarde en Medellín. Sobre un tejado de tejas rojas yace un cuerpo boca abajo. Está descalzo, la barriga hinchada, la barba descuidada. Parece un indigente, un nadie. Pero si te acercas, si miras más allá de la sangre que mancha el cemento, verás al hombre que una vez tuvo tanto dinero que las ratas se comieron $1.000 millones en sus sótanos porque no tenía dónde más guardarlos. ¿En qué momento el rey del mundo se convirtió en este animal acorralado? Para entender su muerte, tenemos que entender su hambre. Retrocedemos 40 años. No vemos al patrón, vemos a un niño llamado Pablo. Río Negro, Antioquia. La pobreza aquí no es solo falta de dinero, es una niebla que te asfixia. Pablo camina a la escuela con zapatos rotos. Observa a los hijos de los terratenientes, sus ropas limpias, sus coches brillantes. Ahí, en el patio del colegio, nace el demonio. No es maldad, todavía no. Es vergüenza, una vergüenza profunda y dolorosa por no tener nada. Pablo se jura a sí mismo, con la intensidad de un fanático religioso, que nunca más volverá a sentirse inferior, que algún día él será el que mire a los demás desde arriba. La ambición necesita combustible, y para Pablo, el combustible es la audacia. Su carrera criminal no empieza con drogas, sino con la muerte. Cementerios. Pablo y su primo roban lápidas de mármol de tumbas olvidadas. Las lijan, borran los nombres de los muertos y las revenden a familias nuevas. Es una metáfora perfecta de su futuro. Construir su imperio sobre los huesos de otros, borrando identidades, sin remordimientos. Para él, no es profanación, es eficiencia. Es la lógica fría de quien ha decidido que la moral es un lujo que los pobres no pueden permitirse. Hay una figura central en esta tragedia, Hermilda Gaviria, su madre. Pablo la adora con una devoción casi enfermiza. En la pequeña cocina de su casa, mientras ella remienda ropa vieja, Pablo, ya adolescente, le hace una promesa que suena a delirio. Le dice: «Mamá, espera, un día tendrás todo lo que quieras. Un día yo seré grande». No lo dice gritando, lo dice con una calma aterradora. Hermilda sonríe, sin saber que esa promesa costará miles de vidas. Ese vínculo, ese deseo de complacerla, será su talón de Aquiles y su motor de combustión. Medellín en los años 70 es una ciudad de oportunidades para el que no tiene miedo. Pablo empieza a mover cigarrillos, electrodomésticos, licor. Es el rey del contrabando. Es carismático, rápido y, sobre todo, leal con los suyos. Empieza a entender el poder del dinero en efectivo. Compra lealtades, compra silencios. Se siente como un Robin Hood moderno. La gente del barrio lo empieza a saludar con respeto. Ahí va don Pablo. Ese sonido, el sonido del respeto, es más adictivo para él que cualquier droga que venderá después. Su ego empieza a inflarse, ocupando más espacio que su cuerpo. Entonces llega el momento que cambia la historia del mundo. Un contacto le habla de un nuevo producto. Viene de Perú y Bolivia. Es pasta base de coca. Al principio, Pablo es escéptico. ¿Un polvito?, piensa. Pero cuando ve los márgenes de ganancia, sus ojos se dilatan. No es un negocio, es una mina de oro infinita. En su primer viaje, transportando la pasta en las llantas de un camión, Pablo siente una electricidad nueva. No está moviendo mercancía, está moviendo poder puro. Sabe que si controla esto, controlará todo. El negocio crece rápido, demasiado rápido. Y con el crecimiento llega el primer obstáculo real. Un juez honesto, un policía que no acepta el soborno. Pablo se enfrenta a su primera gran decisión moral. Hasta ahora ha sido un pillo, un contrabandista, pero ahora el obstáculo debe ser removido. Se sienta en su coche, mira por la ventana y formula la filosofía que bañará de sangre a Colombia. No hay término medio. O aceptas mi dinero y vives bien, o te mueres. Plata o plomo. En ese instante, el niño de los zapatos rotos muere definitivamente, y nace el monstruo.
La ambición ha echado raíces, y sus flores serán negras. Imaginen por un segundo lo absurdo de la imagen. Estamos en el corazón de Colombia, entre montañas verdes y humedad tropical. Y de repente, África. Cuellos de jirafas asomando entre las palmeras, elefantes caminando por el barro antioqueño, y lo más surrealista de todo, hipopótamos bañándose en el río Magdalena. No es un zoológico público, es el patio trasero de un solo hombre. A principios de la década de 1980, Pablo no solo tiene dinero, tiene el poder de un dios caprichoso. Si quiere cebras, trae cebras. Si quiere cambiar la geografía, la cambia. Aquí, en la Hacienda Nápoles, la realidad se dobla ante su billetera. Pero este paraíso terrenal tiene un defecto. Está construido sobre arenas movedizas de cocaína. La entrada a su reino no tiene leones de oro ni estatuas de mármol. Tiene algo más significativo. Sobre el arco de entrada de la Hacienda Nápoles, Pablo instala una avioneta real. Es la réplica de la Piper PA-18, con la que hizo su primer gran envío. Cualquier otro criminal ocultaría la evidencia. Pablo no. Él la cuelga como un trofeo de caza. Es un mensaje para todos los que cruzan esa puerta. Miren al cielo, porque de ahí viene mi poder. Es el monumento a su propia astucia, una declaración de impunidad que grita a los cuatro vientos que él es intocable. La hacienda es una fiesta perpetua, un lugar donde políticos, reinas de belleza y sicarios brindan con el mismo champán. Pero Pablo sabe que el dinero no compra amor, y él está desesperado por ser amado. Mira hacia los basureros de Medellín, al barrio Moravia, donde la gente vive literalmente encima de la inmundicia, y decide hacer lo que el gobierno nunca hizo. Medellín sin tugurios. Construye casas, canchas de fútbol, iglesias. Regala dinero en efectivo. Las imágenes son potentes. Ancianas besando sus manos, niños corriendo tras él como si fuera el Mesías. Nace el mito de Robin Hood. Pero no nos engañemos. Esto no es caridad, es marketing. Y más profundo aún, es un escudo humano. Pablo está comprando un ejército de lealtades inquebrantables. Cuando vengan por él, esta gente no verá a un criminal, verán a papá Pablo. Dentro de los muros de su casa, la necesidad de satisfacer deseos alcanza niveles psicóticos. Su hija Manuela quiere un unicornio. Cualquier padre le daría un peluche. Pablo no. Pablo compra un caballo pura sangre y ordena, con total seriedad, que le engrapen un cuerno de toro en la frente y le peguen alas de papel en el lomo. El animal muere días después por una infección. Esta anécdota, cruel y grotesca, define su psique en este momento. Cree que puede alterar la biología y la naturaleza para que su familia sonría. Su amor es tóxico, su poder es destructivo, incluso cuando intenta ser tierno. La vanidad es el pecado favorito del diablo, y Pablo comete su error capital. Quiere legitimidad. No le basta con ser el rey de las sombras. Quiere sentarse en el Congreso. Quiere ser presidente de Colombia. En 1982 es elegido suplente a la Cámara de Representantes. Lo vemos de traje y corbata, caminando por los pasillos del poder en Bogotá. Cree que ha ganado. Cree que el dinero ha lavado su pasado. Pero al entrar en la luz pública, se expone a que lo vean de verdad. Los hombres de bien de la capital lo miran con asco. Para ellos, no es un colega. Es un montañero con suerte, un bandido perfumado. Y entonces aparece su némesis, Rodrigo Lara Bonilla, el ministro de Justicia, un hombre que no se deja comprar. En el Congreso, frente a las cámaras y al país entero, Lara Bonilla señala a Escobar y dice la verdad que nadie se atrevía a susurrar. Usted es un narcotraficante. La humillación es pública. Pablo es expulsado, despojado de su inmunidad, ridiculizado. La vergüenza de Río Negro vuelve a golpearle la cara. El niño pobre ha sido rechazado por los ricos otra vez. Pero ahora, el niño tiene un ejército. Su rostro cambia. La sonrisa de político desaparece y emerge la mirada del reptil. Pablo regresa a Medellín, pero ya no es el benefactor alegre. Está herido. Y un animal herido es lo más peligroso que existe. Convoca a sus sicarios. No hay debate, no hay negociación. Da la orden que romperá a Colombia en 1000 pedazos. Rodrigo Lara Bonilla debe morir. Esa noche,
Mientras limpia sus gafas con un pañuelo, Pablo decide que si no lo quieren como presidente, lo temerán como a la muerte misma. El sueño de la legalidad ha terminado. La guerra contra el Estado acaba de empezar. En la Colombia de los años 80, la muerte tiene un sonido específico. No es un grito, no es una explosión. Es el rugido de un motor de 2 tiempos. Una motocicleta Yamaha Calipmatic acercándose por el punto ciego del espejo retrovisor. Es el 30 de abril de 1984. La noche cae sobre Bogotá. Cuando esa moto se empareja con el Mercedes blanco del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, se rompe el último sello de contención. La ráfaga de la subametralladora no solo mata a un hombre honesto, asesina la inocencia de todo un país. Pablo ha cruzado la línea roja. Ya no es un delincuente, es un insurgente. La reacción del Estado es furiosa. Pablo, el hombre que soñaba con la presidencia, debe huir como una rata de alcantarilla. Se refugia en las selvas de Panamá. Imagínenlo allí, sudando, rodeado de mosquitos, lejos de sus lujos, negociando con dictadores como Noriega. Su orgullo está herido de muerte. En un intento desesperado y arrogante, ofrece pagar la deuda externa de Colombia a cambio de su amnistía. No entiende que hay manchas que el dinero no borra. El rechazo del gobierno es la confirmación de su soledad. El patrón descubre que fuera de su burbuja, su dinero huele a sangre. Aquí nace su verdadero conflicto interno, el miedo que lo perseguirá hasta el tejado final. No le teme a la muerte, le teme al olvido. Le teme a una celda blanca de 2x2 en los Estados Unidos. La extradición. Esa palabra le hiela la sangre más que cualquier bala. Preferimos una tumba en Colombia a una cárcel en Estados Unidos, escriben los extraditables. Es un mantra de terror. Pablo sabe que en una cárcel gringa no será Don Pablo, será un número, un nadie. Y para un hombre con un ego del tamaño de una montaña, ser un nadie es un destino peor que el infierno. Si la ley lo persigue, Pablo decide quemar la ley. Noviembre de 1985. El Palacio de Justicia en Bogotá arde en llamas. Los tanques del ejército entran por la puerta principal. Es el apocalipsis en el centro de la capital. Se dice que Pablo financió a la guerrilla del M-19 para tomar el edificio y destruir los expedientes de extradición. Sea cual sea la verdad exacta, la imagen es dantesca. Los magistrados mueren, los archivos se hacen cenizas. Pablo mira las noticias desde su escondite, con la satisfacción de quien ve arder el mundo para salvar su propia piel. Ha declarado la guerra total a las instituciones. La policía, liderada por figuras como el coronel Valdemar Franklin Quintero, empieza a acorralarlo. Pablo responde con una barbarie sin precedentes. El Plan Pistola. Pone precio a la cabeza de los policías. 1 millón de pesos por agente muerto, 2 millones por oficial. Los barrios populares, esos mismos que él ayudó, se convierten en fábricas de asesinos. Jóvenes sicarios matan policías en las esquinas, en las panaderías, frente a sus familias, solo para cobrar la recompensa. Pablo corrompe el alma de Medellín, convirtiendo la pobreza en un arma letal. La ciudad se desangra. 500 policías mueren en un año. En medio de la oscuridad, una voz se alza. Guillermo Cano, director del diario El Espectador. Un hombre de pluma y gafas, sin armas, que se atreve a escribir lo que todos callan. Denuncia a Escobar día tras día. Pablo intenta comprarlo, intimidarlo, pero Cano es inquebrantable. Es el espejo moral que Pablo no soporta mirar. El 17 de diciembre de 1986, sicarios esperan a Cano a la salida del periódico. Lo acribillan en su coche. Pablo cree que ha matado a un enemigo, pero ha cometido un error estratégico garrafal. Al matar a Cano, ha despertado la furia de la sociedad civil. El episodio termina con Pablo en una nueva mansión, pero el ambiente ha cambiado. Las fiestas están vacías. Su familia vive con miedo. Sus socios empiezan a dudar. La sangre de Lara, de los magistrados, de los policías y de Cano, ha creado un río que lo aísla del mundo. Pablo se mira en el espejo del baño. Se ve más viejo, más gordo,
más paranoico. Ha demostrado que es más fuerte que el Estado, sí, pero al hacerlo se ha convertido en el enemigo público número 1 del mundo. Y el mundo está a punto de devolver el golpe con una bomba. 27 de noviembre de 1989. Un avión Boeing 727 de Avianca despega de Bogotá hacia Cali. Adentro van familias, ejecutivos, músicos, 107 personas que no tienen nada que ver con el narcotráfico. Pablo cree que ahí viaja su enemigo, el candidato César Gaviria. A los 5 minutos de vuelo, una bomba destroza el fuselaje. El avión cae como una bola de fuego sobre el municipio de Soacha. Gaviria no iba en el avión. Pablo ha matado a 107 inocentes por un error de inteligencia. En este instante, el mundo deja de verlo como un criminal carismático y lo ve como lo que es, un terrorista sin alma. El silencio en Medellín se rompe con el llanto de 107 familias. La guerra cambia de forma. Ya no son sicarios en moto, son coches bomba, dinamita. Medellín y Bogotá se convierten en campos minados. Un centro comercial el Día de la Madre, una librería, una calle concurrida. El miedo es físico, se respira en el aire. La gente camina rápido, mirando los coches aparcados con terror. Pablo ha decidido que si el gobierno no cede, él hará sangrar al país hasta que se arrodille. Es la lógica del secuestrador aplicada a una nación entera. Pero dentro de él, la paranoia crece. Sabe que cada bomba que detona le resta el poco apoyo popular que le quedaba. Ya no es el héroe del pueblo, es su verdugo. La locura alcanza su cenit con el atentado al edificio del DAS, un autobús cargado con 500 kilos de dinamita. La explosión es tan potente que abre un cráter en el suelo que parece la boca del infierno. 70 muertos, cientos de heridos. La onda expansiva rompe ventanas a kilómetros de distancia. Pablo mira las noticias desde la clandestinidad. ¿Qué siente? ¿Triunfo? ¿O empieza a sentir el peso de miles de fantasmas sobre su espalda? Sus lugartenientes dicen que esa noche no durmió, que caminaba de un lado a otro, murmurando. Quizás, por primera vez, el monstruo se asustó de su propia sombra. Mientras el país arde, nos adentramos en la intimidad de su familia. Su esposa, Tata, y sus hijos, Juan Pablo y Manuela, viven prisioneros. Tienen millones de dólares en efectivo, pero no pueden salir a comprar un helado. Viven escondidos en búnkers de lujo, con cortinas siempre cerradas. Pablo intenta ser el padre perfecto. Les lee cuentos, canta con ellos. Pero la tensión es insoportable. En una escena desgarradora, su hija le pregunta ¿por qué no pueden ir al parque? Pablo, el hombre que hace temblar presidentes, no tiene respuesta. Su poder no sirve para abrir la puerta de su propia casa. Son rehenes de su ambición. Para cazar a un lobo, necesitas otro lobo. El gobierno crea el bloque de búsqueda, un grupo élite entrenado para una sola misión: neutralizar a Escobar. Al mando está el coronel Hugo Martínez, un hombre incorruptible. Empieza una partida de ajedrez mortal. Usan tecnología de rastreo, interceptan llamadas. Pablo, que siempre estuvo un paso por delante, empieza a sentir el aliento de la ley en la nuca. Tiene que moverse cada noche, dormir en la selva, en casas abandonadas. El rey empieza a perder sus castillos. La vida de fugitivo le pasa factura. El estrés le provoca dolores de estómago, insomnio y una desconfianza letal hacia sus propios socios. Acorralado, Pablo juega su última carta desesperada: el secuestro de la élite colombiana. Periodistas, políticos, hijos de expresidentes, Diana Turbay, Francisco Santos. Los usa como escudos humanos para presionar contra la extradición. Es una estrategia cruel. Mantiene a sus víctimas en condiciones infrahumanas, mientras él negocia leyes desde la sombra. Aquí vemos la desconexión total de Pablo con la realidad. Cree que puede legislar a través del chantaje. La paz, dice él, pero sus manos están manchadas de la sangre de Diana Turbay, que muere en un intento de rescate fallido. Otra muerte que carga su conciencia. La presión es insostenible. El gobierno está cansado de la sangre, y Pablo está cansado de huir. Se llega a un acuerdo surrealista, único en la historia judicial del mundo. Pablo Escobar se entregará, sí,
pero bajo sus propias condiciones. No irá a una cárcel normal. Construirá su propia prisión, en sus propios terrenos, con sus propios guardias. Se llamará la Catedral. Parece una victoria para el gobierno, pero cuando vemos a Pablo subir al helicóptero que lo llevará a su cárcel, vemos una media sonrisa en su rostro. No va a prisión, va a su fortaleza. El león entra en la jaula, pero él tiene la llave. Bienvenidos a la prisión más extraña de la historia de la humanidad. Envigado, 1991. A 2000 metros de altura, la niebla oculta una fortaleza que no está diseñada para mantener a la gente adentro, sino para mantener a los enemigos afuera. La Catedral tiene jacuzzi, sauna, sala de billar, discoteca y una chimenea donde crepitan leños importados. Los guardias no son carceleros, son empleados elegidos por el propio recluso. Pablo ha humillado al Estado de Derecho. Mientras el mundo piensa que está pagando por sus crímenes, él está organizando orgías y banquetes. Es la burla final. Pero el aislamiento en la cima de la montaña tiene un efecto secundario. El silencio alimenta los demonios de la mente. La vida en la catedral es una extensión surrealista de su poder. Los domingos suben los mejores jugadores de la selección Colombia para jugar partidos en su cancha privada. René y Guita, estrellas internacionales. Todos suben a besar el anillo del rey. Pablo juega, suda, mete goles que nadie se atreve a atajar. Se siente intocable. Desde allí, sigue manejando el negocio por radioteléfono. Cobra impuestos, ordena envíos. Cree haber logrado la ecuación perfecta, impunidad total y operación activa. Pero la montaña es fría y la soledad empieza a distorsionar su percepción de la lealtad. Mientras Pablo está encerrado, sus socios, los hermanos Moncada y Galeano, siguen manejando las rutas en la calle. El dinero fluye, pero no todo llega a la montaña, o eso cree Pablo. Empieza a escuchar susurros, rumores de que le están robando, de que se están enriqueciendo a su costa mientras él se pudre en el encierro. La avaricia y la envidia lo corroen. Ya no ve a amigos de toda la vida, ve traidores. La lógica del cartel se rompe. La lealtad se basaba en el beneficio mutuo, pero ahora Pablo exige sumisión total. Convoca a sus socios a la catedral. Es una invitación que huele a sentencia. Es julio de 1992. Gerardo Moncada y Fernando Galeano suben a la catedral. Creen que van a aclarar cuentas, a hablar de negocios. No saben que están entrando en un matadero. La confrontación es tensa. Pablo los acusa de robarle $20 millones. Ellos lo niegan, apelan a años de amistad, a todo lo que han construido juntos. Pero Pablo ya no escucha razones, solo escucha el ruido de su propia inseguridad. En un acto de arrogancia suprema, decide que él es juez, jurado y verdugo dentro de su propia prisión. Lo que sucede a continuación es el punto de no retorno. No es un asesinato limpio, es una carnicería. Moncada y Galeano son torturados y asesinados dentro de los muros de la catedral. Se dice que descuartizaron y quemaron los cuerpos en la fogata del patio para borrar evidencias. Con este acto, Pablo rompe el código sagrado de la mafia. Ha matado a sus propios hermanos de armas por dinero. El cartel de Medellín se fractura para siempre. Los familiares de los muertos, los socios restantes, ya no lo ven como un líder. Lo ven como un perro rabioso que debe ser sacrificado. Pablo acaba de crear a los enemigos que finalmente lo destruirán, los Pepes. El secreto no puede guardarse. La desaparición de los narcos y los excesos en la catedral llegan a oídos del presidente Gaviria. La humillación es insoportable. Estados Unidos presiona. La farsa se acabó. El gobierno ordena al ejército tomar el control de la cárcel y trasladar a Escobar a una prisión militar verdadera. Se envían tropas, helicópteros, fuerzas especiales. Creen que tienen al ratón atrapado en la caja, pero subestiman, una vez más, la red de corrupción que Pablo ha tejido. Antes de que llegue el primer soldado, el teléfono en la catedral ya ha sonado. 22 de julio de 1992. La niebla es tan espesa que no se ve la mano delante de la cara. Es el camuflaje perfecto. Pablo y sus hombres patean un muro de yeso
que habían dejado preparado para esto. Caminan tranquilamente hacia el bosque. No hay disparos, no hay persecución inmediata. El hombre más buscado del mundo se desvanece en la montaña como un fantasma. Ha escapado de su jaula de oro, sí, pero al salir de ahí pierde su seguridad, pierde su comodidad y, lo más importante, pierde el control. Ahora es un fugitivo real. El rey ha vuelto a la selva, pero esta vez los cazadores son miles y tienen hambre. A principios de 1993, el río Medellín empieza a bajar teñido de rojo, pero esta vez los muertos no son policías ni jueces, son los hombres de Pablo. Aparecen en las orillas torturados, con carteles colgados del cuello. ¿Por qué morí? Por trabajar para el narcoterrorista Pablo Escobar. Ha nacido una fuerza oscura, una hidra de 1000 cabezas que no respeta leyes ni derechos humanos. Se hacen llamar los Pepes. Es una alianza impía entre el cartel de Cali, paramilitares y policías corruptos. Su lema es simple y brutal: ojo por ojo, diente por diente. Pablo ha enseñado a Colombia a odiar, y ahora ese odio regresa a él como un bumerán en llamas. La estrategia de los Pepes es desmantelar el imperio piedra a piedra. Si Pablo pone una bomba, ellos queman 2 de sus fincas. Si Pablo mata a un policía, ellos matan a su abogado, a su contador, a su jardinero. Sus lujosas propiedades, aquellas donde celebraba con unicornios y reinas, ahora son ruinas humeantes. Vemos sus colecciones de coches antiguos calcinados, sus obras de arte rajadas. No solo destruyen su riqueza, destruyen su legado. Pablo, escondido en casas de seguridad miserables, escucha por la radio cómo su reino se convierte en ceniza. La impotencia es un veneno que nunca había probado, y le quema la garganta. Pero el golpe más duro no es contra su dinero, sino contra su corazón, su familia. Tata y los niños ya no están seguros en ninguna parte. En un intento desesperado, Pablo organiza su salida hacia Alemania. Cree que allí estarán a salvo. Pero el mundo ha cambiado. El gobierno alemán, presionado por Estados Unidos y Colombia, rechaza a su familia en el mismo aeropuerto de Frankfurt. Los devuelven en el siguiente avión. La imagen de su hijo Juan Pablo y su pequeña Manuela, siendo tratados como parias internacionales, destroza a Pablo. Él, que podía comprarlo todo, no puede comprar la seguridad de sus hijos. El patrón llora de rabia. Se da cuenta de que su apellido es una maldición para quienes más ama. La familia regresa a Bogotá y es confinada en el Hotel Tequendama. No son huéspedes, son carnada. El gobierno los protege, pero también los usa para obligar a Pablo a salir. Los Pepes amenazan con volar el hotel. Pablo llama a su familia obsesivamente, 10, 20 veces al día. Es su único vínculo con la realidad, su único consuelo. Pero cada llamada es un riesgo. Cada «te quiero» es una señal de radio que la inteligencia policial intenta triangular. El amor paternal, esa devoción obsesiva que vimos al principio, se convierte ahora en su mayor debilidad. Su talón de Aquiles está expuesto y sangrando. Su círculo de confianza se ha evaporado. El Chopo, Pinina, Tyson, todos sus lugartenientes feroces están muertos o encarcelados. Ya no tiene ejército. Solo le queda un hombre, Álvaro de Jesús Agudelo, alias El Limón, un chofer leal hasta la estupidez. Imaginen la escena. El hombre que tuvo miles de sicarios, ahora solo tiene a un muchacho asustado que le trae comida y periódicos. Viven en una casa modesta en el barrio Los Olivos. Pablo ya no duerme, tiene pesadillas, se ha dejado la barba, la barriga le pesa. Lee los periódicos buscando su nombre, pero ya no lee sobre su poder, sino sobre su inminente final. 1 de diciembre de 1993. Pablo cumple 44 años. No hay fiesta. No hay banda de música. No hay champán. Solo hay un pastel pequeño, vino barato y la compañía de Limón y su tía. Pablo come un trozo de pastel con la mirada perdida. ¿Qué piensa un hombre así en su último cumpleaños? Tal vez recuerda los zapatos rotos de Río Negro. Tal vez recuerda la promesa a su madre. Ha tenido todo y lo ha perdido todo. Esa noche, la melancolía lo empuja a cometer el error fatal, la necesidad de escuchar la voz de su familia,
supera a su instinto de supervivencia. Al día siguiente, el 2 de diciembre, el teléfono suena. Es su hijo. Pablo sabe que no debe hablar más de 2 minutos. Sabe que el bloque de búsqueda está escuchando. Sabe que la tecnología francesa de triangulación está barriendo el barrio. Pero no cuelga. Se queda en la línea. Pregunta, aconseja, se despide. Es una conversación larga, imprudente, suicida. En una furgoneta cercana, una aguja en un monitor salta violentamente. Un oficial grita: «Lo tenemos, barrio Los Olivos». El destino está sellado. La llamada de amor se ha convertido en una sentencia de muerte. El cazador ha encontrado la guarida. 2 de diciembre de 1993. Barrio Los Olivos. Son las 2:45 de la tarde. Una furgoneta gris se detiene silenciosamente frente a una casa de 2 pisos cualquiera. Adentro, el teniente Hugo Martínez Jr. mira la pantalla de rastreo. La señal es fuerte, inequívoca. El hombre que ha puesto de rodillas a una nación, el hombre de los $1.000 millones, está ahí, detrás de esa puerta de garaje barata. No hay música épica, solo el sonido de botas militares golpeando el asfalto y seguros de armas quitándose. El aire es denso. El destino de Colombia está a punto de decidirse en una manzana residencial. Adentro, la escena es casi patética. Pablo y el Limón acaban de almorzar espaguetis. Pablo está en pantuflas, sin camisa, con el teléfono aún en la mano. De repente, un golpe seco en la puerta de abajo. El instinto animal se despierta. Pablo le dice a Limón: «Mire a ver qué pasa». Pero ya es tarde. Escuchan el grito: «¡Policía!». En ese segundo, el mito se desmorona. Pablo ya no es el patrón. Es solo un hombre gordo y asustado atrapado en una ratonera. Suelta el teléfono. Agarra su pistola Sig Sauer. Pero sus manos tiemblan. Sabe que esta vez no hay escape, no hay túneles, no hay sobornos. Solo hay plomo. El caos estalla. El Limón salta por una ventana y es abatido al instante. Pablo, con una agilidad sorprendente para su peso, trepa hacia el tejado. Imaginen la imagen. El rey de la cocaína, corriendo descalzo sobre tejas de barro caliente, bajo el sol implacable de Medellín, jadeando, sudando. Abajo, en la calle, los soldados le gritan. «¡Viva Colombia!», grita uno. Los disparos empiezan a sonar. Las tejas estallan a su alrededor. Pablo dispara a ciegas, sin apuntar. No está luchando. Está huyendo de la muerte que le pisa los talones. Es el final más solitario posible. Sin ejército, sin gloria, solo un hombre contra el mundo. Entonces, todo se detiene. Una bala entra por su pierna. Cae. Intenta levantarse. Otra bala en la espalda. Y finalmente, el disparo fatal. Entra por el oído derecho y sale por el izquierdo. Cae de bruces sobre las tejas. Silencio. La pregunta histórica persiste. ¿Fue un francotirador de la policía? ¿Fueron los Pepes desde una casa vecina? ¿O fue el propio Pablo quien, cumpliendo su vieja promesa, decidió dispararse en el oído antes de ser capturado? Nunca lo sabremos con certeza. Pero el resultado es el mismo. El monstruo ha dejado de respirar. La sangre empieza a correr lentamente, bajando por el canalón hacia la calle que él mismo llenó de terror. Lo que sigue es grotesco. Los soldados y policías suben al tejado. No muestran respeto por el enemigo caído. Muestran euforia. Se toman fotos con el cadáver como si fuera un jaguar cazado en un safari. Levantan sus brazos, sonríen a la cámara, le tiran de la barba. Pablo Escobar ha muerto. Transmiten las radios. La imagen da la vuelta al mundo. Ese cuerpo hinchado, con la camiseta levantada mostrando la barriga, es la prueba definitiva de que no era un dios. Era carne y hueso. La deshumanización es total. En ese tejado, la humanidad perdió tanto como el crimen. Medellín se rompe en dos. Mientras la clase alta y las víctimas brindan con champán por el fin de la pesadilla, los barrios pobres lloran. El día de su entierro, una marea humana de 25.000 personas asalta el cementerio Jardines Montesacro. Rompen el vidrio del ataúd, quieren tocarlo por última vez. Gritan: «¡Pablo, Pablo!». Para ellos, no ha muerto un terrorista. Ha muerto el hombre que les dio un techo. Es la paradoja final de su vida. Un asesino de masas amado como un santo.
Esta devoción ciega es, quizás, su legado más peligroso. La cultura de que el dinero fácil y la violencia pueden comprar incluso la inmortalidad. Han pasado décadas. La tumba de Pablo sigue teniendo flores frescas cada día, pero también hay flores en las tumbas de los miles de inocentes que se llevó con él. Pablo Escobar no dejó un imperio, dejó un cementerio. Su fortuna se pudrió, sus propiedades son ruinas, y su familia vive con el peso de su apellido. Al final, ¿de qué sirvió tanta ambición? ¿De qué sirvieron los hipopótamos, los aviones y los lingotes de oro? La historia de Pablo Escobar no es una historia de éxito, es una advertencia escrita con sangre. El rey está muerto, pero el hambre que lo creó, esa sigue viva en las calles de América Latina.